Hola, hola, buenas tardes, ¿sí me escuchan? Buenas tardes, ¿sí me escuchan? Rocío, Amelia, Dulce, ¿sí me escuchan? Buenas tardes, yo sí, maestra. Ok, gracias, Amelia. Bien, vamos a esperar unos 5 minutos más mientras se terminan de incorporar los demás y empezamos. Puedes bajar Gracias. tantito. ¿Y ven la pantalla que les acabo de compartir? Bueno, aprovechando que ya se las compartí, ¿sí la ven? Sí, sí Dice se auto. ve. Ah, ok, bien. Entonces esperamos 3 minutitos, ya pasó un minuto. Esperamos 3 minutitos y empezamos. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿quién me escucha? Buenas tardes. Sí, sí, te escuchamos. Bien, pues vamos a empezar. Sí, ya ven la pantalla, ¿verdad? Comentábamos. Bien, voy a abrir la cámara. Ok, bien, pues vamos a o el día de hoy vamos a ver lo que corresponde a la práctica de la unidad 4, que viene siendo la última unidad del curso de automatización de documentos para oficina, pero también hay otra práctica que se llama práctica final. Entonces, vamos a revisar el procedimiento para elaborar la práctica de la unidad 4 y posteriormente nos vamos al procedimiento para la práctica final. Ok, entonces entramos a la unidad 4 y aquí, como ya conocemos el camino, vamos a ingresar al micrositio. Sí ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí se ve. Ok, bien, gracias. Entonces, me voy a lo que corresponde a la unidad 4. Me voy a aplica, que es en donde encuentro
la práctica, recordemos la práctica 4 y también el procedimiento para la práctica final. Entonces voy a dar clic a la práctica 4 y entro directamente en, en una nueva página, perdón, el instructivo o los pasos que debo de seguir para elaborar esta práctica, ¿sí? Entonces, como la letra está muy pequeña, lo que está haciendo el centro es colocar el documento PDF más abajo. Lo voy a abrir para que lo podamos ver en un tamaño mucho más amplio. Y bien, aquí tenemos el documento con los pasos o las indicaciones en la forma en que debemos elaborar la práctica. Y bueno, básicamente hay que utilizar la herramienta de SmartArt y para ello vamos a utilizar el software bueno, de PowerPoint. Entonces entro eh, al- a la aplicación, a PowerPoint. Sí, le doy una presentación en blanco y automáticamente me da por default una plantilla, ¿sí? Pero bien, vamos a ver, creo que no lo están viendo, déjenme compartir la pantalla completa. Ah, ah, ok, para que lo vean. Bien, me regreso nuevamente a mi aplicación. Ok, bien, ahora sí. Entonces, ya que estamos aquí observando la aplicación, vamos a leer en qué consiste esta práctica, ¿sí? Bien, entonces, para realizar esta práctica, como ya comentamos, vamos a utilizar la aplicación de Microsoft, que es la de realizar diapositivas y presentaciones, porque aquí se encuentra la herramienta de SmartArt, que finalmente nos va a ayudar a crear representaciones visuales. Para ello nos piden que una vez que nosotros hayamos revisado el contenido de los temas 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4 del módulo 4, realicemos un párrafo informativo, ¿no? Entonces, vamos a remitirnos al contenido de esta unidad, iba a decir módulo, pero es unidad. Entonces, nos regresamos a este contenido y recordemos que el contenido estaba aquí, ¿no? Bueno, me voy a regresar en donde dice aprende, le voy a dar clic y aquí podemos descargar el manual. Alguien por ahí me había comentado hace ratito que no podía ver el contenido. Bueno, el contenido lo podemos descargar directamente aquí de manera completa, por así decirlo. Entramos a la siguiente ventana y aquí tenemos el archivo, bueno, el documento en PDF. Incluso lo podemos colocar en una nueva ventana y ampliar el zoom, ¿sí? Como lo estamos haciendo, ¿ok? Bien, entonces vamos a revisar en cuáles son los temas 4.1. Dice, el 4.1 corresponde a la introducción a los gráficos de PowerPoint. El 4.2 sobre los tipos de gráficos, el 4.3 Smart Art y el 4.4 categoría de gráfico Smart Art. ¿Sí? Entonces nos vamos al 4.1. Aquí en el 4.1 pues nos explica que finalmente PowerPoint es una herramienta que se va a utilizar principalmente para crear gráficos y estos gráficos son una forma visual para representar datos de una manera sencilla, una manera fácil, además de que podemos hacer presentaciones, ¿no? Presentaciones ejecutivas, e incluso reportes. ¿Por qué reportes? Porque podemos incluir tablas, podemos incluir gráficos, ¿no? Y además recordemos que un gráfico nos ayuda a observar de manera general el comportamiento de un fenómeno, ¿no? O de un proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, básicamente, por ejemplo, lo que estamos viendo después del texto son gráficos, ¿no?
tenemos, por ejemplo, estas imágenes se les llaman iconos o gráficos. Y aquí a través de este gráfico, valga la redundancia, nos están explicando como que las ideas principales de esta herramienta, ¿no? Nos dicen que, bueno, cada tipo de gráfico tiene una función. Que además es posible personalizar el gráfico, ¿sí? Si lo queremos de pastel, si lo queremos en histogramas, si lo queremos en barras, si lo queremos combinado, si lo queremos en puntos, ¿sí? Nos da como una pequeña galería o plantillas en donde nosotros podemos seleccionar, ¿no? Además, es recomendable utilizar los gráficos de manera efectiva y estratégica. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, no todos los gráficos nos van a servir para el texto que nosotros tenemos. Hay gráficos, por ejemplo, a mí me gusta mucho el de pastel, cuando tenemos una comparación, ¿no? Una comparación de varios elementos para un mismo proceso. La rebanada más grande te está indicando pues un estatus o una respuesta en contraste con la rebanada más pequeña o más delgada, ¿no? Entonces hay gráficos que sí se prestan a una interpretación mucho más completa y mucho más general y también mucho más rápida. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son los tipos de gráficos que tenemos? Sin leer mucho el contenido, porque sé que esto ya lo hicieron ustedes, tenemos los siguientes tipos de gráficos. Aquí tenemos el gráfico de columnas o el gráfico de columnas que es así como postecitos. Después tenemos el gráfico de barras que son también los postecitos pero acostados. El gráfico de líneas, ¿sí? El gráfico de áreas que parecen montañas. El gráfico de dispersión que serían como los puntos, ¿no? El gráfico de radar en donde aparece una figura geométrica, el gráfico de embudo en donde pareciera una pirámide invertida, el gráfico circular o de pastel y bueno, hay un pequeño resumen, ¿sí? Después, también nos invitan a que revisemos unos pequeños videotutoriales para que conozcamos un poco más sobre la misma herramienta, ¿no? Ahora, el 4.3 habla, en efecto, de esta herramienta que tiene PowerPoint y que nos va a permitir crear diagramas y gráficos de una manera más fácil y sencilla. ¿Por qué? Porque, bueno, también tiene plantillas, ¿no? O tiene, digamos, ejemplos, en donde nosotros al seleccionar esa plantilla, por así decirlo, también seleccionamos una visualización mucho más atractiva o más profesional para nuestro gráfico. Por lo tanto, nos dicen cómo insertar Smart, ¿no? Y algunas consideraciones. Vamos a ver el 4.4, que es lo que nos pidieron que debemos de considerar para realizar esta actividad. Y bueno, aquí básicamente hay una serie de categorías de gráficos. Nos habla principalmente de gráficos de relaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, aquí nos ponen como ejemplo la relación o los vínculos que pueden tener diferentes áreas en una empresa. Además, dentro de un proceso hay una serie de ciclos, ¿no? Que ya intervienen diagramas circulares. Después tenemos el Smart Art de jerarquía, que en donde pueden ser básicamente los organigramas. También tenemos el Smart de procesos, en donde es un diagrama de flujo, ¿no? Y estos diagramas de flujos nos van a ayudar a representar como el seguimiento de un proceso, ¿no? Cuando inicia, cuando pasa por un área, aparece este rombo acostadito que habla sobre de una toma de decisiones, ¿no? Aparece un gráfico de pirámide, en donde aquí podemos hablar sobre la pirámide de Maslow, sobre las necesidades básicas o de autorrealización o de seguridad. Aparecen el Smart Art de listas o tipo bullets, en donde podemos nosotros como ir puntualizando cada uno de los pasos, también, por ejemplo, de un instructivo, de un proceso. Está, la aplicación de imagen, en donde permite integrar imágenes en los propios diagramas para que esto, sea mucho más completo. Es decir, tenemos un pequeño texto y luego ponemos una imagen al lado. Lo que hace la imagen es reforzar
lo que dice el texto, ¿no? O ejemplificar de una manera muy gráfica lo que está diciendo el texto. También tenemos la categoría de diagramas de matrices, en donde finalmente la matriz viene siendo una tabla, como lo estamos viendo, y la relación que puede tener esta tabla. Por ejemplo, aquí tenemos una pequeña matriz con 4 cuadrantes, ¿no? Pues supongamos que el primer cuadrante es cuando si tenemos que hacer en casa, ¿no? O actividades o los diferentes roles que ustedes tienen, por ejemplo, además de ser padres de familia, supongamos, tienen un rol de papá o mamá, también colaboran, son colaboradores de una institución, pero también son participantes de este curso, ¿no? Pero si están estudiando eh, alguna otra taller o diplomado o evento académico, también forman parte de ese otro rubro, ¿no? Entonces, aquí este cuadrante nos puede ayudar a distinguir cuánto tiempo le dedicamos a cada rol, ¿no? Por ejemplo, o cuánto tiempo dedicamos de estudio a cada uno de los talleres, ¿no? O cuánto tiempo, cuántas horas estamos en el trabajo, cuántas horas estamos en casa, cuántas horas dedicamos al primer curso y cuántas horas al segundo curso, ¿no? Nos puede ayudar esta matriz a distribuir muy bien el tiempo, ¿no? Esto a manera de ejemplo. Entonces, una vez que ya hemos revisado de manera muy rápida los 4 temas, vamos a hacer un pequeño resumen. Voy a tomar ¿no? Para que sea mucho más rápido, lo voy a copiar y me voy a ir directamente a PowerPoint, ¿no? Entonces, aquí como título le voy a poner, ¿qué es PowerPoint? Para hacer como el ejercicio o la práctica. Y aquí ya coloco el texto. Vean que el texto pues es muy pequeño. Me lo dio en tamaño 6. Lo que puedo hacer es ampliarlo, ¿no? Pero además está centrado. Yo no lo quiero centrado, lo quiero justificado. Entonces, aquí parece ser que hay un tabulador. Entonces, lo que yo voy a hacer es en vista, voy a activar la regla porque seguramente hay este, un tabulador, aunque parece ser que no tengo ningún tabulador. Ahorita lo que estoy haciendo es como hacer el resumen, qué es lo que se pide en la práctica. Y bien, podemos ver que hay un interlineado muy diverso, ¿no? Entonces tengo que darle formato, elijo mi párrafo y aquí una vez que está seleccionado lo que voy a hacer es darle un interlineado uniforme porque vemos que tanto para el primero como el segundo renglón hay una gran distancia entre uno y otro. A partir del tercer renglón al último renglón aparece un interlineado mucho más pegadito, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es seleccionarlo o así como lo tenemos, de hecho, en donde aparecen las bolitas blancas es el texto que yo tengo seleccionado. Es como cuando lo hago acá, ¿no? Entonces, selecciono y me voy al interlineado. Por ejemplo, aquí está el interlineado. Le voy a dar, por ejemplo, el mismo. A ver, lo voy a subrayar. Opciones de interlineado. En algunos casos tengo hasta 10 puntos, entonces lo que voy a hacer es darle la misma puntuación y ya me lo dejó de la misma manera, ¿no? Pero no lo quiero tan pegadito, vamos a dejarlo en 1.5 y ahora sí. Lo hago de esta manera porque quiero incluir un gráfico del lado derecho, ¿no? Entonces veamos cómo PowerPoint como que me lo corta, ya que PowerPoint pues es más bien para presentaciones, para diapositivas, no es para textos, ¿no? Por eso es que nos cuesta un poquito de trabajo hacerlo en forma de texto. Ahorita lo que estoy haciendo aparte del título y del texto es dejar un pequeño espacio para incluir nuestra imagen.
¿sí? Entonces, lo que voy a hacer, voy a revisar el punto de mi práctica, a ver en dónde voy. Dice, con base en el estudio y comprensión del tema 4.1 a 4.4, que ya lo hice, voy a tener un párrafo informativo, ¿no? O voy a incorporar un párrafo, que fue lo que ya hicimos, y el objetivo que persigue para realizar un resumen. Bueno, el resumen para este caso sería qué es PowerPoint. Y bueno, aquí lo que pusimos, conoce los diferentes tipos de gráficos. En PowerPoint es esencial. Bueno, aquí sería que PowerPoint es una herramienta, ¿no? Más bien, vamos a colocar o es un programa, más bien, es un programa en donde se pueden elaborar diferentes tipos de gráficos, ¿sí? Para representar, para presentar información de manera clara y efectiva en la labor administrativa. Es importante elegir el tipo de gráfico adecuado para la información que se desea presentar, ya que cada tipo de gráfico posee una función específica. Ok, bien, este es mi pequeño resumen, ¿no? Entonces, ya cumplí con el punto número 1 y el anterior. Ahora, el segundo dice, con base en lo descrito, deberá elegir 2 tipos de Smart Art, o sea, 2 tipos de gráficos, los cuales le permitan sintetizar la información expuesta en el caso y además cumplir con el propósito de resumen. Ok, entonces, aquí lo que tengo que hacer es utilizar las herramientas, ¿sí? Me voy a ir a menú insertar y aquí en el menú insertar, yo tengo Smart Art, que es la herramienta que se encuentra dentro de PowerPoint. Entonces, le doy clic y me muestra como una serie de opciones, una serie de gráficos pequeñitos que me van a ayudar a mí a resaltar la información. Entonces la muevo y aquí lo que yo tengo que hacer, por un lado, voy a separar esta información para que no esté tan pegada. Entonces voy a duplicar la diapositiva, la duplico y en la primera diapositiva me voy a quedar con el primer párrafo y en la segunda diapositiva me voy a quedar con el segundo párrafo. Recordemos que PowerPoint es para realizar presentaciones. Las presentaciones son herramientas visuales, por lo tanto no debo de tener tanto texto entre una diapositiva y otra, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es, digamos que distribuir el texto como lo estoy haciendo, pero además voy a utilizar una herramienta, un gráfico que me ayude a representar este texto, ¿no? Aquí digo que es un programa que me va a ayudar a elaborar diferentes tipos de gráficos. Ok, entonces el programa que voy a utilizar para este caso tiene que ser algo como un organigrama, algo que me permita representar la idea. Ay, perdón. Y bueno, puede ser este. Por ejemplo, elijo este y aquí voy a poner en el texto 1 que donde dice es un programa, lo voy a hacer más chiquito, donde dice es un programa en donde se pueden elaborar diferentes tipos de gráficos, ¿no? Este lo voy a poner acá o le voy a poner aquí PowerPoint. Voy a poner PowerPoint. Aquí le voy a poner gráfico 1, por así decirlo. Gráfico 2 y gráfico 3. Ujú. Y puedo seguir aumentando la lista. O sea, lo que tengo en el texto del lado izquierdo
es lo que estoy representando del lado derecho. Para que no se vea tan serio, voy a seleccionarlo y le voy a dar color. Los colores se los doy aquí con el cambio de colores con la paleta, por ejemplo, ¿no? Y aquí a lo mejor le quiero dar sombra, ¿no? Como lo estoy haciendo, y ya resalta mucho más, ¿no? Entonces, tengo mi título, lo voy a poner de este lado. A lo mejor le bajo el tamaño, en lugar de 60 le doy 44. Ujú. Y tengo el título, tengo el texto y aparte el gráfico que tengo del lado derecho, finalmente ya me va a ayudar a representar lo que yo quiero decir. Dice en el texto, es un programa en donde se pueden elaborar diferentes tipos de gráficos para presentar información de manera clara y efectiva en la labor administrativa. Aquí tengo PowerPoint, tengo gráfico 1, gráfico 2, gráfico 3 y puedo seguir incluyendo gráficos, ¿no? Pero bueno, le dejé hasta el número 3. A lo mejor en lugar de ponerle gráfico 1, habíamos dicho gráfico de pastel, ¿no? Le puedo poner gráfico de pastel. Estaba o está el gráfico de barras, ¿no? También. Gráfico de barras. ¿Cuál otro se acuerdan? ¿Qué otro gráfico se acuerdan? ¿Se acuerdan de otro gráfico? Gráfico de pastel, gráfico de barras, gráfico, el que estaba paradito, el de columnas. Columna, Así columna. es, muchas gracias. Bien, son más gráficos los que podemos hacer, pero ahorita pusimos estos 3, ¿sí? Entonces vamos a hacer el siguiente. Dice, es importante elegir el tipo de gráfico adecuado para la información que se desea presentar, ya que cada tipo de gráfico posee una función específica. Por ejemplo, si yo elijo aquí el gráfico de pastel, ¿no? Que sería aquí, vamos a buscar el gráfico de pastel. Por ejemplo, tengo este gráfico y es el gráfico de pastel. Ujú. Sí, Aquí, ya es la- ¿alguien quiere decir algo? ya está. Bien, el gráfico de pastel, lo voy a poner aquí, es otra forma de representarlo. Sí, Tenemos aquí otra vez el gráfico de barras sí, sí. Para hacerlo más amplio es así solamente. y el gráfico, denme otro gráfico que encuentren Miriam, en Amelia, el texto. Grisel. ¿Qué Pero otro págame. gráfico? ¿Alguien tiene abierto su micrófono? ¿Lo podría cerrar, por favor? Miren, tenemos el gráfico de líneas, ese no lo hemos puesto, gráfico de líneas, gráfico de áreas, gráfico de embudo, ¿no? Entonces, gráfico de líneas, gráfico de embudo. ¿Y el otro cuál era? ¿Lo recuerdan? Es como una pirámide invertida. Vamos a ver cuál es. Es el de embudo, gráfico de áreas, ¿no? Que parece las montañitas. Gráfico de áreas. Ok, bien. Entonces, aquí tenemos más tipos de gráficos, ¿sí? Finalmente, lo que está haciendo SmartArt es reforzar la idea que tenemos acá, ¿no? Por ejemplo, si aquí tuviéramos que a lo mejor una tabla en donde diga esa tabla que el gráfico de embudo es el más usado y el gráfico de embudo se utiliza para procesos, ¿no? Si estamos en una fábrica y utilizamos más el gráfico de embudo, que el gráfico de embudo es este, ¿no? Entonces, a lo mejor aquí estamos pensando que en un proceso
el proceso en el primer embudo, en la primera dispersión, por así decirlo, en el primer triangulito, es muy pequeño. Por ejemplo, el triangulito amarillo es cuando llega un producto, ¿no? El cuadrito rojo es cuando se recibe ese producto y se pasa a la planta de transformación, que es el triangulito verde. En el triangulito azul es cuando ese producto ya ha cambiado de forma porque ya se transformó, a lo mejor es una bolsa, y esa bolsa ya se exhibe y se convierte está en un aparador, ¿no? En una serie de aparadores. Entonces, ese triangulito o ese cuadrito ya es gris, ¿no? Entonces, vean cómo va aumentando digamos que la capacidad y el volumen de un producto con base en el seguimiento que tenemos de un proceso, ¿no? Aquí, para tener esto o hacer esto, explicar este gráfico de embudo, tendríamos que tener aquí una tabla de procedimientos. Ahorita yo utilicé esta gráfica de pastel para representar los otros tipos de gráficos, ¿no? Pero alguien me puede decir, no es que yo lo quiero tener todo junto. Bueno, lo podemos hacer. Entonces me voy aquí a gráficos y aquí puedo ir poniendo mis otros gráficos, los que tenía, aparte del gráfico de embudo, gráfico de áreas, gráfico de líneas, me falta el gráfico de barras. Después me falta el gráfico, ¿qué otro gráfico me falta? Columnas. Otro gráfico De me falta, pastel. De pastel. pastel. Muy bien. ¿Qué otro gráfico me falta? Radar. ¿De qué, perdón? ¿De radar? Sí, Ok, muy bien. ¿Qué otro gráfico me falta? Porque son varios. ¿O ya están todos? parece que ya están todos. Ok, muy bien. Entonces vean cómo esta gráfica de pastel me ayudó a incluir todos los tipos de gráficos que me ofrece la herramienta SmartArt, que es esta, que está dentro de PowerPoint, ¿sí? Entonces ya hicimos gran parte de nuestra práctica. Me voy a revisar mi práctica, a ver si voy bien o me regreso. Bueno, dice, con base en lo descrito, deberá elegir 2 tipos de Smart Art, ya lo hicimos, los cuales le permitan sintetizar la información expuesta en el caso y además cumplir con el propósito del resumen. Diseñe y edite los Smart Art en PowerPoint en diapositivas distintas. Bueno, tenemos 2 diapositivas, pusimos colores. Alguien me puede decir, no, es que a mí no me gustan estos colores, yo quisiera colores pasteles, esos están muy oscuros, no hay problema. Se selecciona nuevamente nuestro gráfico, ¿sí? Y aquí tenemos una serie de colores. Le damos clic en la herramienta que se encuentra del lado izquierdo y aparecen como diferentes opciones, ¿no? Incluso a lo mejor alguien lo quiere de este tono, ¿no? Que sea más pastelito o lo quiere, no sé, en azul, ¿no? Pero las letras ya se pierden. Entonces podemos cambiar el color del texto y ponerlo en negrita, ¿no? Por ejemplo, está en negro, pero hay que ponerla en gordita para que se vea, ¿sí? Y bueno, ya tenemos los 2 tipos de gráficos, que sería este y este, ¿no? A este, pues dicen, a lo mejor se ve muy plano, quiero darle como un efecto tridimensional como el primero. Bueno, vamos a seleccionar el gráfico y nos vamos a los efectos. Aquí, al darle clic, aparecen como todos los efectos, vean. Aquí la idea es que dependiendo del efecto que nosotros elijamos, pues no se pierda el texto, ¿no? O sea, el texto se cuide, que es lo que queremos conservar. Ujú. Este acostado pues no se entiende, se pierden como las letras. Este también, pero a lo mejor este creo que se ve mucho mejor y da como una especie de tridimensión, ¿no? Entonces ya tenemos los 2 tipos de gráficos.
Ya los editamos. Cuando decimos editar es cuando cambiamos el texto, el color, el diseño del gráfico, lo hacemos más gordita la letra, más delgadita, en lugar de blanca la hacemos negra. Eso es editar, ¿sí? Cuando agregamos o quitamos algo. Entonces, ya tenemos estos pasos, por ejemplo, ya tenemos los temas considerados del 4.1 al 4.4. Ya hicimos un pequeño resumen. Ya incluimos los dos tipos de Smart Art o los dos tipos de gráficos. Ya diseñamos y editamos esos Smart Art. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues guardar el documento con la nomenclatura que ya conocemos, que es con el CURP, luego guión bajo, práctica, bueno, el número de práctica, que en este caso sería práctica 4, así como nos los muestran en este ejemplo. Y una vez que esté lista, recuerden, lo ideal es guardarlo en PDF. ¿Por qué PDF? Porque además de que no se nos mueven las imágenes o en este caso los gráficos, pesa menos el documento, ¿sí? Y de esta manera ya tenemos terminada la práctica número 4. ¿Alguna duda, alguna pregunta con esto? ¿Con esta De mi práctica? parte ninguna, maestra, gracias. Ok, Yo sí, muchas gracias. maestra, una duda. Adelante. La información que vayamos a presentar ahí va a ser la que nosotros vayamos a elegir, la que queramos. Sí, Sí. exactamente. Recordemos que debe de ser un resumen de lo que vienen los temas de la unidad 4. Los temas son Ok. 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4 de acuerdo a lo que dice en la práctica. Ok, ¿Sí? está bien, gracias. Sí, por nada. Gracias a ti. Maestra, ¿Alguna otra buenas duda? tardes. Rocío, adelante. Maestra, buenas tardes. Mi duda es, el gráfico va a ser a elección propia, Sí, llevándolo, sí ¿sí? va a ser a tu propio criterio. Ah, Exactamente. ok. Ujú. Muchas gracias, maestra. Los colores y todos los... También va a ser ¿Va a ser con como base en tu tipo, criterio. maestra? ¿Perdón? Lo que pasa es que no pude entrar al principio y me quedaron dudas. ¿El tema Ah, va a ser libro? no, recuerda que el resumen tiene que ser de la unidad 4, es decir, debe de incluir el contenido de los temas 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4. Ah, ok, perfecto, maestra. Me pongo a leer. Sí, Gracias. muy bien. Gracias a ti, Rocío. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bien, vamos a la práctica final. Maestra, buenas tardes, disculpe. Hola, buenas tardes, Grisel. Lo que pasa es que yo sí tengo muchas dudas porque me acabo de conectar, tuve problemas para poder ingresar, no Ajá, me agarraba bien la señal sí, y y pues nada más alcancé a verificar lo que usted estaba explicando sobre la gráfica de que qué ok. es PowerPoint y Ujú. nada más le entendí de que tenemos que hacer así como en forma de pastel la Bueno, gráfica. lo de la forma de pastel fue un ejemplo. Ajá, fue un ejemplo. Tú vas a elegir la gráfica de tu preferencia una vez que hayas leído el tema 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4. De Ah, esos 4 temas vas a hacer un breve resumen, como yo lo hice en PowerPoint. Una vez que mm, tienes tu resumen, vas a elegir unas gráficas para representar de manera gráfica, valga la redundancia, sí, sí, lo sí. que elegiste en el texto, lo que tienes como texto, ¿sí? Ujú, Por eso es que yo hice 2 diapositivas. Digo, fue algo muy sencillo, ujú, ¿no? Ok, sí. bien. Ah, bueno, No sé si pues, ya pude aclarar tu duda o todavía pues te creo que dejé. voy a tener que leer, Sí, claro, voy hay a que leer. leer y ya de ahí en base a lo de la práctica que se tiene que hacer, pues ya empiezo a Exact- desarrollarlo. Y ya de ahí se exactamente, tiene que subir igual, ¿no? Como las otras exactamente, como las otras sesiones. prácticas. Muy bien, Con las otras es prácticas correcto. se tiene que mandar la práctica, foro y contestar el cuestionario. La práctica se sube Ajá, en se la sube. práctica. Ajá, en Ajá, el foro recuerden que es una herramienta en donde hay que dar respuesta a una pregunta, no hay que ajá. confundirnos. Sí, ¿Sale? sí, sí. Muy bien. Ok. Sí, ¿Alguna maestra, otra? gracias. Gracias a ti, Grisel. ¿Alguna otra duda?
Pues la Rocío. verdad yo casi no, las anteriores no me pude conectar. En la Ajá. otra ya había terminado y en la anterior, me buscaba el link, pero no, me fue muy difícil conectarme, la verdad, pero pues sí leía las grabaciones, las veía y en base a las grabaciones me apoyé, Me da nada gusto, más, Grisel. maestra. Muy bien, Sí, Grisel. gracias, Gracias a gracias. ti. Gracias. Bien, Rocío, ¿tienes alguna duda? Es que te veo con la mano levantada. Maestra, una duda. Lo que pasa Sí. es que cuando vemos lo que es Word, no sé qué utiliza, qué versión utiliza. Es la última versión, la 365. Bueno, en la computadora de aquí de casa. Ujú. Pero bueno, yo les comentaba que no importa si ustedes tienen una versión más viejita, eso no tiene ningún problema. Ujú. De hecho, también debe de tener las funciones. Por ejemplo, la de SmartArt también viene en las versiones viejitas de PowerPoint. A lo mejor sí cambia un poquito, digamos, la forma de navegar o de encontrar la función, pero de que la tiene, sí. Sí hay un pequeño cambio, pero muy ligero. Ujú. Esa era mi duda. Muchísimas gracias, maestra. Gracias a ti, Rocío. Bien, vamos a continuar ahora con la práctica final. ¿Les parece bien? Nos vamos a la práctica final y es prácticamente la que tenemos de este lado, en donde está el foquito. Vamos a dar clic para abrir la práctica. Y bueno, aquí no alcanzo a ver, están las letras muy pequeñitas, pero afortunadamente viene un archivo en la parte inferior y aquí viene el documento en PDF. Le voy a dar clic al documento, que al darle clic es lo mismo que tengo acá arriba, nada más que acá arriba está como imagen, no lo puedo editar, no lo puedo hacer grandecito, ¿no? O parece que sí, bueno, sí, pero muy poquito. Entonces mejor descargo el PDF que tengo aquí. Entonces abro mi documento, aumento el zoom para ver mejor y no forzar la vista. Y bueno, aquí la práctica final básicamente trata de lo siguiente, de crear un portafolio de evidencias, pero me preguntarán, ¿qué es un portafolio de evidencias? Bueno, un portafolio de evidencias es una carpeta que integre otros archivos, ¿no? Y vamos a ver de qué trata. En el primer punto, hay que organizar todas las prácticas realizadas durante los 4 módulos, en este caso las 4 unidades. Es decir, las 4 prácticas que ustedes ya tengan, las van a recopilar o las van a buscar en su computadora y las van a colocar en una carpetita, las 4 prácticas de este curso. Después, ya que las tienen ordenadas, eso es la clasificación, ordenarlo de acuerdo a cada unidad. Primero poner la práctica 1, luego la 2, luego la 3 y esta última que es la 4. Vamos a abrir un documento en Word. En una página en blanco de Word, vamos a hacer una impresión de pantalla y pegar nuestra primera práctica. Debajo de esa impresión de pantalla, vamos a colocar una breve descripción de lo que trató cada práctica, ¿no? Por ejemplo, abro mi documento en Word, ¿no? Tengo mi documento en Word, aquí está. Y pensemos que esta práctica 4, aquí voy a poner, bueno, voy a poner práctica 1 y pongo la imagen, ¿no? Voy a poner aquí imagen, imagen. Y luego aquí, debajo de la imagen de mi práctica 1, descripción. La descripción es que voy a escribir de qué trató mi práctica 1, ¿sí? Descripción de la práctica. Después tengo práctica 2. Práctica 2. Bueno, aquí es descripción de la práctica. Práctica 2, pongo la imagen y debajo de la imagen
voy a poner descripción de la práctica. Ujú. Después, práctica 3. Pongo la imagen y luego debajo de la imagen, descripción de la práctica. ¿Alguien recuerda cómo capturo la imagen? Con control más sprint, ¿no? O Ajá, impresión de con pantalla. control, impresión de pantalla. Ok, muy bien, muchas gracias. Y luego la práctica 4 es esta. Entonces me voy a mi práctica 4, que es esta, ¿sí? Hago la impresión de pantalla, así print screen, control más impresión de pantalla. La pego aquí, ¿sí? Y debajo escribo, bueno, describo, ¿no? Por ejemplo, la presente práctica es una muestra de los tipos de gráficos que se pueden elaborar con la herramienta de Smart Art, ¿no? Listo. Y así, una vez que tengamos cada uno de estos, vamos a ver qué hay que hacer. Ya lo guardamos, parece ser. Dice, crea un documento en Word, realiza una breve descripción o reflexión sobre cada evidencia, destacando su importancia o lo que aprendiste de ella. Bueno, ya que hicimos este documento, perdón, lo podemos guardar en PDF. Ahora, algo que también podemos hacer, de acuerdo a las indicaciones que viene aquí, es que en una carpetita nueva pongamos las 4 prácticas, ¿no? O sea, el primer archivo de la práctica 1, el segundo archivo de la práctica 2, el tercer archivo de la práctica 3 y el cuarto archivo de la práctica 4. Y hagamos esto, lo que acabamos de hacer, la descripción de cada uno, ¿no? Y lo subamos. Entonces van a quedar 5 archivos, el archivo de la práctica 1, práctica 2, práctica 3, práctica 4 y este que acabamos de hacer. En esa carpetita van a estar entonces las 4 prácticas y este último archivo se va a comprimir en .zip y ya que se haya compreso en .zip o .rar, vamos a guardar el archivo con cur práctica final, así como viene de esta manera. ¿Dudas? Comentarios, Yo, Miriam. A ver, sí, ¿cuál es el proceso para comprimir la carpeta? ¿cuál es el proceso? Bien, por ejemplo, les voy a compartir, por ejemplo, estos dos, ¿no? Donde dice documento de prueba 1, documento de prueba 2. No sé si lo ven. Bueno, voy a seleccionar estos dos archivos, ¿no? Y ya que los seleccioné, voy a dar clic derecho en mi ratón y aparece WinRAR, que es para comprimir. Ajá. O también lo puede hacer en .zip. Yo prefiero el WinRAR, pero si ustedes quieren .zip, el que sea, WinRAR o .zip. Voy a elegir WinRAR y le voy a decir añadir, por ejemplo, añadir archivo, ¿no? Y lo que está haciendo me pregunta, dice, bueno, ¿quieres que se llame así? Y yo le digo, no, o sea, me dice, por ejemplo, me da un nombre por default. Curso CEP Guerrero, que es el nombre de mi carpeta, pero yo no quiero que se llame igual, ¿no? Entonces le voy a poner como ejemplo, ustedes le pondrán el nombre con su CUR y práctica final. En mi caso, porque es prueba, le voy a poner documentos, prueba, comprimidos, ¿no? Comprimidos. Así se va a llamar para mí. Entonces ya le estoy dando la nomenclatura. Aquí le digo, hazlo en RAR o incluso le puedo decir hazlo en .zip. Vean que tengo la opción de .zip, RAR 4 o RAR. No le voy a decir que sea RAR, ¿no? Entonces todo lo demás lo dejo así. Ahí le digo en dónde, en examinar.
pues me dice, ¿lo quieres en curso CEP? Le dije, sí, le voy a decir, sí, sí lo quiero ahí en esa carpeta. Y todavía me pregunta la herramienta, ¿se va a llamar documentos prueba comprimidos? Le digo, está bien, le doy guardar, aquí le doy aceptar y vean que automáticamente me lo puso, que es este, documentos prueba comprimidos. Entonces seleccionas tus archivos o tu carpetita, le das botón derecho del ratón, bueno, otra vez, lo selecciono, le doy botón derecho del ratón y aquí eliges WinRAR o .zip, ¿no? Acá tengo .zip o WinRAR, ¿sí? Es así el procedimiento. ¿Otra duda? ¿Sí quedó claro? ¿Quién me preguntó? Sí, todo ¿Miriam? claro, maestra, gracias. Yo, sí, gracias. Bien, pues si no hay dudas, sería todo de mi parte. Les deseo que tengan una bonita tarde y mucho éxito porque estamos en la recta final. Esta semana concluimos. Muchas gracias a todas y a todos. Que tengan una bonita semana. Y a las que son mamás, feliz 10 de mayo. A las que no son mamás, también felicidades porque van a estar con sus mamás. Y que se la pasen bien esta semana. Muchas gracias. Muchas gracias igualmente. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Que estén muy bien. Gracias igualmente. Gracias. Gracias. Hasta luego a todos. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego.